Transmisión de energía mediante fluidos. ¿En qué piensa usted cuando yo digo energía mediante fluidos? ¿Energía mediante fluidos? Supongo que es algo que tiene que ver con líquidos, algo que es impulsado por agua o algo parecido, qué sé yo. ¿Energía mediante fluidos? ¿Quiere decir en sentido económico? Es una fuente de transmisión emitida con fluidos y dinamos que circulan. Un molino, una rueda de agua. Es el único ejemplo en el que puedo pensar. ¿Energía mediante fluidos? No puedo. No sé, soy una psicóloga. Es una clase de microondas o algo así, ondas que no se pueden ver. Son la fuerza del agua, del aire. El agua se usa para transmitir energía, para lograr que algo se mueva. ¿Qué es energía mediante fluidos? Al observar la variedad de respuestas, puede apreciarse que la gente está muy confundida al respecto. Bien, definamos qué es la transmisión de energía mediante fluidos. Fluido es cualquier líquido o sustancia gaseosa que puede circular. Se piensa que el gas no es un líquido, pero sí lo es. Cuando este fluido es almacenado y sometido a una presión constante y uniforme en todas las direcciones, el fluido desarrolla una fuerza o poder. La fuerza que se crea puede mover objetos como estos bulldozers, sostener un objeto como este carro, o controlar una determinada acción como la creación de olas que vemos aquí. Para que la transmisión de energía mediante fluidos sea efectiva, el fluido, sea líquido o gaseoso, tiene que estar almacenado en un sistema que pueda controlar la presión o la fuerza que se supone éste tiene que tener. Entonces, el sistema de transmisión de energía mediante fluidos es un sistema que transmite fuerza a través de fluidos confinados, desde una ubicación a otra. La tecnología básica de fluidos a presión no es nueva. Comenzó hace 300 años, en 1650, con el descubrimiento de la ley de Pascal. Pascal, un filósofo y matemático francés, descubrió que la presión en los fluidos actúa de manera uniforme en todas las direcciones y siempre en dirección perpendicular a las paredes del recipiente que los contiene. En este programa, exploraremos el mundo de la tecnología de transmisión de energía mediante fluidos, observando tanto los sistemas hidráulicos como neumáticos. Y podremos observar cómo el descubrimiento de Pascal influye en nuestras vidas cotidianas. El primer sistema que examinaremos es el hidráulico. Este sistema utiliza líquidos, comúnmente aceite bajo presión, para transmitir energía. En este sencillo ejemplo de un sistema hidráulico, la energía mecánica se utiliza para aplicar fuerza en el pistón de la bomba del fluido. A medida que el pistón de la bomba se desplaza una determinada distancia, ejerce fuerza o presión sobre el fluido en el cilindro. En el otro lado, debido a que la presión del fluido actúa sobre el pistón, este ejerce fuerza sobre la carga. Y a medida que el pistón se desplaza una cierta distancia, mueve la carga o hace el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La energía mecánica es convertida por la bomba de energía en el fluido y esta es, a su vez, convertida por un actuador en movimiento mecánico o trabajo. Dejando este concepto en mente, observemos los componentes del sistema hidráulico típico. Recuerde, existe una gran diversidad de componentes y una gran variedad de combinaciones de elementos que pueden ser utilizados. El primer componente es el depósito de aceite. Casi todos los sistemas tienen un medio de comando que generalmente es un motor eléctrico o una máquina de combustión interna, una bomba hidráulica, un manómetro, una válvula de alivio, un filtro de aceite y tubería junto con válvulas para controlar la circulación y la dirección del fluido. Aquí vemos cómo funciona el sistema hidráulico. El aceite en el depósito fluye a través de un tubo hasta la bomba. La bomba, que es impulsada por un motor, transfiere el fluido desde el depósito hasta la línea a presión. El manómetro, ubicado a la salida de la bomba, mide la presión del aceite. Esta presión depende de la carga del sistema. Los sistemas hidráulicos industriales típicos operan a 5.000 libras por pulgada cuadrada.
Algunos sistemas, como los de movimiento y manipulación de equipos, operan hasta a 10.000 libras por pulgada cuadrada. Por otro lado, para mantener la presión del aceite en un nivel de seguridad deseado y con el fin de prevenir daños en el sistema, se usa una válvula de alivio. Esta válvula actúa como un fusible en un circuito eléctrico. Si la presión excede el valor predefinido de la válvula de alivio, la válvula se abre y retorna el aceite directamente al depósito y así la presión cae por debajo del valor predefinido. A medida que el aceite circula por la línea, pasa por un filtro que remueve cualquier suciedad presente en este. El aceite ahora está listo para utilizarse en la válvula de control direccional. Esta válvula de control se usa para dirigir el aceite a diferentes partes del sistema para que pueda hacer su trabajo. Así, el aceite es llevado hasta el cilindro o actuador para que actúe sobre el pistón y cree una fuerza proporcional al área del mismo. La fuerza ejercida sobre el pistón se usa para mover una carga o dispositivo. A medida que la carga aumenta o disminuye, la presión en el sistema hidráulico aumenta y disminuye en relación directa con la carga. Finalmente, el aceite comienza a volver al depósito. El fluido pasa por la válvula direccional. Esta válvula se utiliza para controlar el volumen de aceite que pasa a través de la línea. Finalmente, la válvula de control direccional lleva el líquido a presión de vuelta al depósito a través de la línea de retorno. El líquido más usado en sistemas hidráulicos es el aceite. El aceite solo se comprime un 1.5% de su volumen cuando es sometido a 1.000 libras de presión, y esto lo convierte en un excelente medio para transmitir energía. El aceite también lubrica las partes deslizantes del sistema y ayuda a prevenir óxido en las partes de la máquina, por lo que es bastante conveniente utilizarlo. Sin embargo, el aceite también tiene desventajas. Es inflamable y es una sustancia tóxica. Y existen aplicaciones de sistemas hidráulicos en las que esto puede ser un problema. Por ejemplo, en lugares con alta temperatura donde el aceite podría crear un incendio, se emplean fluidos sintéticos no inflamables en lugar del aceite. Otro ejemplo es la industria alimenticia, que obliga al uso de sistemas hidráulicos con fluidos que no sean tóxicos. De esta manera, fluidos seguros y no tóxicos son mezclados con una base de parafina especial que provee lubricación dentro del sistema hidráulico. Bueno, eso ha sido todo sobre los sistemas hidráulicos. Observemos el sistema neumático. Este utiliza aire a presión en lugar de aceite para transferir fuerza. Casi todos los sistemas neumáticos utilizan un compresor de aire generalmente impulsado por un motor. El aire de la atmósfera se comprime hasta obtener una presión alta. El aire comprimido se descarga dentro de un sistema de tubería y se utiliza para alar, empujar o hacer el trabajo. Robert Boyle, un químico irlandés, descubrió el principio de compresibilidad de los gases. La ley de Boyle dice que la presión se incrementa a medida que el volumen del gas disminuye. Cuando se comprime un gas a temperatura constante, su presión se incrementa. Es como inflar un balón de fútbol apretando o comprimiendo aire dentro por medio de una bomba de aire. La presión se crea con cada golpe de la bomba y así mientras se infla, la presión continúa incrementándose. Observemos los componentes de un sistema neumático típico. Recordemos de nuevo que hay una gran variedad de sistemas y diversas combinaciones de componentes que se pueden usar. Casi todos los sistemas utilizan un compresor de aire, un motor eléctrico o un motor de combustión interna, un tanque de reserva, un manómetro, una válvula de alivio, un filtro de aire, un regulador, un lubricador y tubos y válvulas para controlar el flujo y la dirección del aire comprimido. Aquí se aprecia cómo funciona el sistema neumático. El aire de la atmósfera fluye dentro de la cavidad al interior del compresor de aire. Un compresor de aire consiste de un cilindro y un pistón.
También existen válvulas para dirigir el aire hacia el frente del cilindro. Cuando el pistón va hacia abajo, la cavidad del pistón se abre para dejar entrar aire. Cuando el pistón sube, la entrada de la cavidad se cierra y la cavidad de salida se abre. El aire en el cilindro es forzado hacia el tanque receptor. A medida que el compresor sigue su ciclo, el volumen del aire en el tanque se va reduciendo. Esto resulta en un aumento de la presión. Entre más tiempo funcione el compresor, mayor será la presión alcanzada. Un presostato se usa para censar la presión en el tanque y para prender y apagar el motor del compresor, con el fin de mantener la presión apropiada del sistema. El manómetro sirve para medir la presión del sistema. Cuando el aire comprimido sale del tanque, pasa por un filtro que remueve la suciedad del aire y luego entra en el regulador. El regulador provee una presión específica constante a su salida. Luego el aire comprimido pasa a través del lubricador, que añade algo de aceite al aire para lubricar las superficies deslizantes del sistema. Después el aire llega a la válvula direccional. Esta válvula se usa para dirigir el aire hacia diferentes partes del sistema. Luego se hace pasar aire a través de la válvula ajustable de control de flujo. El aire es medido justo antes de su pasaje hacia el dispositivo que va a controlar. El aire comprimido ingresa a un cilindro o actuador y actúa sobre el pistón para desarrollar una fuerza que permite mover una carga o dispositivo cualquiera. Luego, el aire sale del cilindro y pasa a otra válvula de control de flujo y nuevamente pasa por la válvula direccional, que simplemente libera el aire a la atmósfera. Lo que se utiliza con mayor frecuencia en este tipo de sistemas es el aire. El aire comprimido se puede utilizar en una gran variedad de operaciones y tiene muchísimas ventajas. El aire comprimido puede ser almacenado en un tanque para uso instantáneo, lo que significa que la herramienta puede llegar al sitio de trabajo, en lugar de tener que llevar el sitio de trabajo hasta la herramienta. Las herramientas de aire comprimido son livianas, flexibles, compactas y fáciles de manejar. Las herramientas neumáticas son utilizadas en todo, desde trabajos de ensamblaje hasta en tareas de rescate. Los sistemas neumáticos también se pueden utilizar en trabajos húmedos y en cualquier condición para evitar choques eléctricos. Otras aplicaciones pueden requerir otra clase de gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Se utiliza a partir de una combinación de presión para extraer el líquido del dispensador. Una de las razones para utilizar la transmisión de energía mediante fluidos y que se emplea en muchísimas aplicaciones es la habilidad de los pequeños actuadores hidráulicos y neumáticos para desarrollar fuerzas muy altas. Por ejemplo, este cilindro hidráulico es de la medida de una lata de gaseosa, pero cuando opera a 10.000 libras por pulgada cuadrada, el cilindro producirá 10 toneladas o 22.000 libras de fuerza, lo suficiente como para levantar 8 carros. Hay muchos factores que determinan la cantidad de fuerza dada por un actuador a una presión dada. La relación entre presión, fuerza y área o tamaño de un actuador está expresada en fórmulas matemáticas. Su instructor le describirá una variedad de fórmulas y le demostrará una gran cantidad de cálculos necesarios para determinar los diferentes requerimientos del sistema de transmisión de energía mediante fluidos. Ahora que usted ya cuenta con una interpretación básica de la función y los componentes de los sistemas para la transmisión de energía mediante fluidos, examinaremos otras áreas relacionadas con el uso de estos sistemas. Hay muchos tipos y variedades de tecnologías basadas en la transmisión de energía mediante fluidos que se pueden ajustar a cualquier situación o necesidad. Una forma de expresar las diferentes aplicaciones de estos sistemas es a través de diagramas esquemáticos o circuitales. En estos diagramas se hace uso de gráficos estándar para representar la función de cada componente y mostrar las conexiones entre ellos. Es muy importante aprender los símbolos para poder entender las operaciones, los componentes y la forma como trabaja el sistema. Es como leer un mapa de carreteras. Una vez que se entienden los símbolos, se puede saber hacia dónde dirigirse. Los sistemas de transmisión de energía mediante fluidos se utilizan en todo tipo de trabajos imaginables. En un mundo de tan alta competencia como el de hoy, los productores requieren que su maquinaria de producción sea lo suficientemente flexible.
Ellos desean que sus sistemas le permitan producir una gran variedad de productos para cubrir una demanda variable en un ambiente de competencia. Para poder cumplir con esta flexibilidad, los sistemas de transmisión de energía mediante fluidos deben ser controlados por un dispositivo que se puede adaptar a una gran variedad de secuencias o comandos diferentes. Aparece entonces el PLC, controlador lógico programable. Este es un dispositivo que utiliza un microprocesador y que está programado para enviar señales eléctricas en diferentes secuencias a las válvulas direccionales. Las válvulas direccionales controlan cuándo y en qué dirección se mueve el actuador. Las señales de entrada son dadas por operadores humanos, otros PLC o computadoras remotos. El PLC también recibe información de una variedad de sensores localizados a través del sistema. Estas señales de entrada le dicen al sistema de transmisión de energía mediante fluidos qué, dónde y cuándo producir las secuencias y comandos apropiados. El sistema de PLC es similar a los aparatos que tenemos en casa y que podemos programar para que ejecuten diferentes secuencias a diversas horas. El VHS es un muy buen ejemplo. Es así como usted puede grabar su canal o película favorita automáticamente. El termostato es un buen ejemplo de un sensor de temperatura. Cuando la temperatura de una habitación está por debajo de la temperatura predefinida, el controlador se activa y regula la temperatura de la habitación. Como puede apreciarse, la capacitación en sistemas de transmisión de energía mediante fluidos es muy importante en múltiples ocupaciones técnicas y de ingeniería. La gente certificada en estos sistemas es empleada en muchísimos trabajos para diseñar, instalar y realizar el mantenimiento de la maquinaria. Los fabricantes son también grandes empleadores de mecánicos, técnicos e ingenieros en sistemas de transmisión de energía mediante fluidos. La Fluid Power Society, una organización del ramo que ofrece capacitación y certificación en sistemas hidráulicos y neumáticos, también apoya la distribución de información acerca de estos sistemas. Entonces, ¿qué es la tecnología de transmisión de energía mediante fluidos? La fuerza del fluido tiene un importante lugar en nuestras vidas. Un viaje a través de las industrias y explotaciones comerciales básicas para la economía de nuestro país revela la importancia de la transmisión de energía mediante fluidos. En minas, en fábricas, en granjas, en proyectos de construcción, en el hogar, en las autopistas, en el agua o en el aire, la transmisión de energía mediante fluidos está trabajando.